Cuando llegamos a la iglesia, quizás venimos tan dañados, tan afectados del mundo y recibimos tantas bendiciones de parte de nuestro Señor, que a veces no logramos entender cuán grandes planes el Señor tiene para nuestras vidas. Y diga conmigo, y para la iglesia. La iglesia es parte de un plan grande que Dios tiene. Y la iglesia ha sido constituida en este mundo, hermano, para alcanzar a los perdidos, para que vengan al Señor Jesucristo. Entonces, hermano, el Señor quiere que todos los que estamos aquí seamos parte de este plan. Significa que el Señor, cuando dejó su trono de gloria allá en el cielo, tomó forma de hombre y derramó hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario. Lo estaba haciendo, hermano, porque el Señor habría de constituir una iglesia de redimidos, de perdonados, de rescatados, que estaban hundidos en el hoyo de la perdición, y los iba a levantar para hacer grandes cosas en esta tierra. Ahora, el Señor, ¿cuántos saben que es un Dios grande? ¿Y cuántos saben que Dios tiene planes grandes? Muy bien, díganle que está a su lado. El Señor te invita a que seas partícipe de los planes. Ahora, el llamamiento, hermano, es una invitación. Dios te invita, Dios te habla y te dice que Él quiere hacer algo a través de tu vida. Yo no sé cómo te llames, yo no sé de qué familia vengas, yo no sé quiénes sean tus padres. Yo quiero decirte que aquí en esta iglesia está tu Padre Celestial, que te conoce, que sabe quién eres y te quiere levantar para la gloria y la honra de su nombre. Ahora, Dios no hace acepción de personas. De acuerdo a la Biblia, dice que Él llamó de lo vil y de lo menospreciable, ¿verdad?, para avergonzar a los sabios en este mundo, ¿verdad? El Señor, si te salvó, es porque el Señor quiere que tú sirvas en algo importante aquí dentro de la iglesia. Él te está invitando a que en este año 2015 puedas captar cuál es su buena voluntad, puedas captar cuáles son sus planes perfectos, puedas captar qué es lo que quiere hacer el Señor, y que la iglesia pueda alinearse al plan del Señor. ¿Alguien entiende esto que estoy diciendo? Significa, hermanos, que a veces la iglesia podemos estar en un canal y Dios puede estar en otro canal. Él está en el canal de la salvación, Él está en el canal de la gracia y de la misericordia. Y a veces la iglesia podemos estar dentro del rebaño recibiendo bendiciones, pero con nuestra mente en otro lado, ¿verdad? Puede la iglesia estar trabajando llena del Espíritu Santo, puede estar ayunando la iglesia, puede estar trabajando, pero con la mente en otro lado. Y alguien dice, es que, hermano, es que estamos orando, es que estamos ayunando, es que estamos buscando el rostro del Señor. Y quizás algunos están orando y están ayunando, pero alguno está orando porque debe la letra del carro, otro porque debe la letra de la casa, y hay otro que está orando por las almas, hay otro que está orando por los perdidos, por el vecino, por el padre, por la madre que está lejos del Señor. Pero, hermano, Dios permita que como iglesia en este año nos alineemos, porque el Espíritu Santo está mandando señales de que el Señor Jesucristo está a las puertas. Dije que el Señor Jesucristo está a las puertas. Y de acuerdo a lo que dice la Biblia, de acuerdo a las señales, Cristo viene pronto por nosotros. Yo no sé cuántos estamos esperando al Señor Jesucristo. Yo no sé cuántos anhelamos irnos con el Señor. Oye, no sé cuántos queremos dejarle este mundo. Miren, este mundo estamos bien porque Dios ha hecho algo en nuestras vidas, pero fuera de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, creo que en este mundo no hay nada atractivo. Creo que en este mundo no hay nada agradable. Pero ¿sabe una cosa? El Señor está anunciando que viene pronto por su iglesia, y yo me quiero ir pronto con el Señor, deje lo que deje y pase lo que pase en este mundo. Y si tú tienes el Espíritu Santo, Dios ha estado inquietándote. Si tú has estado orando, si has estado leyendo la Biblia, el Señor ha estado inquietando tu corazón acerca de algunas cosas, algunas necesidades o situaciones específicas en la iglesia. Quizás estás viendo una necesidad en la iglesia, quizás estás viendo una necesidad en tu colonia, en tu familia, con tus amigos, y dices, bueno, Señor, ¿qué pasa aquí? Mis amigos necesitan ayuda, mi familia necesita ayuda, la iglesia necesita ayuda. Y, hermano, cuando tú tienes un sentir acerca de una necesidad, eso es el llamamiento.
¿verdad? Quizá no tuviste una visión. Yo escuché un obispo que acabo de estar con él en Oaxaca, en Salina Cruz, Oaxaca, y una vez que nos visitó allá en Sinaloa, me sorprendí de todas las grandes cosas que Dios hizo para sacarlo de California y llevárselo a Oaxaca. Dice que él se hincó a orar para dormir, y cuando se hincó a orar para dormir, dice que se iba a levantar y le pegó un dolor en la espalda que no lo dejaba levantarse. Entonces, como no se podía levantar, se quedó orando. Y otra vez pasó una hora y se quiso levantar, y cuando se quiso levantar otra vez le pegó el mismo dolor en la espalda y se tuvo que quedar ahí tirado, hincado, buscando el rostro del Señor. Y dice que el dolor fue aumentando y empezó a sentir cómo ese dolor estaba afligiendo demasiado su alma, hasta que en un determinado momento, como a las 5 de la mañana, le dijo: Señor, sáname, quítame todo esto que yo estoy sintiendo. Y cuando estaba en oración, el Señor le muestra unas puertas hermosas de una ciudad celestial y muchas personas que iban caminando hacia esa ciudad. Y él empezó a ver a sus familiares, padres, amigos, gente de allá de Oaxaca, que estaban todavía perdidos en el pecado, pero los empezó a ver que se estaban salvando y que estaban entrando a la Nueva Jerusalén. En cuanto acaba la visión, dice que se quería salir corriendo hacia la iglesia a decirle al pastor: ¿sabes qué, pastor? En este momento me voy hacia Oaxaca, dejo todo, aquí están las llaves del carro, del otro carro, aquí están las llaves de mi negocio, y salgo corriendo porque tengo algo que hacer allá en Oaxaca, que es predicar la palabra del Señor. Alabado sea el Señor. ¿Y sabe algo? El hermano, cuando llegó a Oaxaca, empezó a sufrir una persecución increíble. Llegó a un lugar y lo encarcelaron por predicar la palabra, y en otro lugar lo encarcelaron, lo golpearon, pero había gente que lo golpeaba un día y al siguiente día ya los estaba bautizando en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque cuando alguien ha sido llamado, ha recibido un destello de la buena voluntad de Dios, un plan para su vida, el Señor no lo manda desprovisto, sino que si lo envía, lo bendice, lo usa y derrama su presencia sobre su vida. Quizá tú no has tenido una visión. Hermano, yo quiero serle sincero, yo he deseado tener visiones, pero nunca he tenido una visión, ¿verdad? Yo creo que es un privilegio y es parte de los dones del Espíritu Santo, y yo le he pedido al Señor: muéstrame, revélame. Pero el Señor, cuando me llamó, hermano, no me dio una visión. El Señor, cuando me llamó, simplemente puso un sentir, como un fuego ardiendo en mi corazón, el cual yo no pude eludir y el cual yo no pude negar, porque era el mismo Dios llamándome y haciéndome partícipe del trabajo de su obra. ¿Sabe? Yo tenía aproximadamente 15 años y estaba en la ciudad de Torreón, Coahuila, donde yo nací, y estábamos en una convención. Y yo estaba con un grupo de jóvenes en la convención, viendo cómo estaban ordenando a un grupo de ministros. Y mientras cantaban un himno antiguo, ¿verdad? Que decía: desde hoy te consagro mi vida, la quieres usar, mi Señor. El vivir, el morir predicando, para mí no hay vida mejor. ¿Sabe qué sucedió? Cuando se estaba cantando esa alabanza, yo empecé a sentir, hermano, cómo todo mi ser empezaba a vibrar, porque yo estaba siendo llamado hacia el ministerio apostólico. Yo estaba siendo llamado y no tuve una visión, simplemente tuve un sentir muy fuerte de hacer algo para el Señor. Y hermano, Dios me empezó a inquietar y empecé a participar del trabajo de la obra del Señor. La Biblia nos muestra cómo Dios ha hecho llamamientos a diversos hombres y mujeres como tú y como yo. Personas con defectos, personas con virtudes, pero digan conmigo, pero llamadas. Mire, tú puedes voltear hacia quien está a tu lado y tócalo a ver si es de carne. Bueno, algunos tienen más abundancia que otros. Pero bueno, eso ya es otra predicación. Haz de Cristo. Pero hermanos, toda persona que está al lado tuyo es una persona de carne y de hueso, que tiene defectos, que tiene virtudes, pero también tiene, hermanos, habilidades, tiene un llamamiento que el Señor le ha hecho. La Biblia habla de algunas personas a las cuales Dios les ha hablado.
¿verdad? Que Dios los hace participar de sus planes. Quiero hablar esta tarde específicamente de Abraham, de Moisés, de Jeremías y de Isaías, ¿verdad? Hay muchos más hombres que fueron llamados en la Biblia, pero específicamente quiero hablar de ellos. En primer lugar, Dios llamó a Abraham para ir a la tierra de Canaán y formar una nación. Él estaba a gusto donde él estaba con su familia, tenía buen trabajo. Se dice que los que han estudiado la vida de Abraham, que Abraham era una persona muy rica y que su padre era muy rico, ¿verdad? Entonces, de repente, en medio de sus negocios, en medio de su prosperidad, el Señor llama la atención de Abraham. La Biblia no dice cómo, simplemente que Dios le habla a Abraham y le dijo: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. O sea, tú te vas a salir, no te voy a decir, tú nada más camina y yo te voy a decir dónde tú te debes de tener. Fíjense qué manera de Abraham de depender de Dios, ¿verdad? Ahora por eso dice la Biblia que todos los que son de fe son descendientes ¿de quién? De Abraham. Entonces, hermano, el Señor le promete, le hace una promesa: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y dice ahí la Biblia: y serás bendición. Cuando una persona es llamada por Dios y cuando esa persona obedece el llamado de Dios, se convierte en una bendición en el lugar donde Dios la manda. Dios llama a Moisés a liberar a Israel de la esclavitud de Egipto. El Señor busca a un hombre tartamudo. El Señor busca a un hombre quebrantado. El Señor busca a un hombre exiliado, que si bien había sido príncipe de Egipto, ese hombre ahora estaba lejos de Egipto, quebrantado detrás de un rebaño de ovejas. Y cuando este hombre es llamado por Dios en su labor pastoral, se sorprende porque ve una zarza encendida y el Señor le dice: ve, por tanto, ahora. O sea, el Señor no le dijo mañana, después, no le dijo el año que viene, sino que él se ve a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahora, Dios llama también a un hombre llamado Isaías a ser profeta sobre Israel con visiones celestiales. Y Dios llama también a un hombre, Jeremías, a profetizar a las naciones. O sea que el Señor le dijo: mira, tu ministerio no va a ser nada más Israel, tu ministerio va a ser a las naciones, va a transportar o traspasar las fronteras. Y yo creo, hermano, que de esta congregación el Señor tiene con qué para levantar a alguien, incluso para las naciones. Hay alguien que puede predicar o puede ser levantado para Los Ángeles, para California, todo Estados Unidos, pero ¿qué es para el Señor levantar a alguien para las naciones? Y algunos no lo creen, y están volteando a este Señor. O seré yo. Paz de Cristo. Mira, yo no sé, pero mira, dice la Biblia que Jeremías 1:5, cuando el Señor le dice a Jeremías: mira, Jeremías, el llamamiento que yo te estoy haciendo, no te lo estoy haciendo porque seas el mejor, no te estoy haciendo un llamado porque seas el más perfecto, ¿verdad? Sino que te estoy llamando porque te conozco desde antes de que tú fueras concebido. Antes que te formases en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué. Y te di por profeta a las naciones. Hermanos, escuchar este llamamiento para Jeremías es algo emocionante. Es algo impactante. Hace algunos años, cuando todavía no estaba definido mi llamamiento, yo sabía que iba a ser ministro, yo sabía que estaba llamado a predicar la palabra, mas sin embargo yo no entendía si iba a ser evangelista, si iba a ser asistente de pastor, si iba a ser pastor o qué iba a ser, ¿verdad? Pero en ese momento yo estaba trabajando como líder nacional de los jóvenes, así que estuve predicando por toda la nación desde los 22 años. Desde Oaxaca hasta Tijuana, algunas partes de Estados Unidos, y el Señor me llamó, pero específicamente el Señor quebrantó mi corazón y el llamamiento de Jeremías hizo una realidad en mi vida, cuando a través de una palabra profética el Señor me dijo: desde antes
cuando estabas en el vientre de tu madre, yo te escogí para esta vida. Y dale fuerte el aplauso al Señor. Y yo sufrí un shock, pero un buen shock, ¿verdad? Me quedé, esa palabra caló hondo en mi espíritu. Esa palabra caló en lo profundo de mi corazón. Cuando yo me di cuenta que Dios no improvisa. Cuando yo me doy cuenta que Dios, diga conmigo, tiene planes. A veces llegamos a la iglesia y pensamos como si Dios dijese, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago con él? Pues, ¿qué hacemos, Pedro? No, pues ponlo a hacer esto. Hermanos, dígale que está a su lado, Dios no improvisa. Dígale que está a tu lado desde el vientre de tu madre. Dígale, Dios te escogió y tiene un plan para tu vida. Tú no sabes lo que hay en el futuro, pero Dios sí lo sabe, ¿verdad? Tú solamente conoces tu presente y conoces tu pasado, pero aquí hay un Dios que conoce el pasado, el presente y el futuro, y se llama Jesucristo. Yo conozco un Dios de planes. Yo conozco un Dios que sabe para qué te llamó. Yo conozco un Dios que sabe para qué te dio el Espíritu Santo. Yo conozco un Dios que sabe dónde te necesita, pero nuestra tarea es captar dónde nos necesita. Paz de Cristo. Estaba en esa etapa, mire, fue una etapa bonita porque predicaba, viajaba, a veces en camión, a veces en avión, casi a veces en burro, y hermano, era una experiencia emocionante porque era un soltero, ¿verdad? Y bueno, sentí una inquietud en oración y le dije al Señor, Señor, ¿dónde me necesitas? Desde que yo era niño sabía que iba a predicar la palabra. Usaba unas corbatas así de anchas y me las metía, me las acomodaban, me las fajaba mi papá y se me salían por el pantalón de abajo, porque yo quería ser como mi papá. Yo quería ser pastor, ¿verdad? Y siempre supe, hermano, que iba a predicar la palabra, pero le voy a ser sincero, siempre supe que yo no iba a vivir en Torreón, siempre supe que yo no me iba a quedar con mis padres, siempre supe que yo iba a salir. Y en esta etapa de cuando obedecí el llamamiento, ¿verdad?, a andar por toda la nación de México, el Señor en un campamento me tumba y el Señor me habla y me dice qué plan tenía para mi vida en ese momento. Te llamé para ser director nacional de los jóvenes. Y yo le dije, oh Señor, gracias. Y aquí a unos 3 años, a los 2 meses me hablan, vente a Guadalajara porque te quieren nombrar presidente nacional de los jóvenes. Me habló de la mesa directiva. Bueno, Señor, dije, como que va muy rápido, ¿verdad? Me lancé por fe. Me dijeron, nada más que vas a tener que viajar y no te vamos a pagar ni un 5. Vas a pagar tus vuelos, tus hoteles, tus camiones, tus comidas. Y yo le dije, Señor, si tú me estás llamando, mi dinero es para ti. Pero me enfrenté a que mi padre dijo, ¿cómo que tu dinero te lo vas a gastar ahí? Me dijo, cómprate un terreno, empieza a hacer una casa. Y me estaba dando un consejo perfectamente sabio. Pero había un fuego en mi corazón que no podía soportarlo. Y era el llamamiento del Señor que me había invitado a trabajar en su obra. Y yo me sentía sumamente privilegiado de hacerlo. Yo me sentía sumamente, hermano, impactado de poder hacerlo. Y en ese tiempo empecé a orar. Y le decía, Señor, ¿dónde me quieres? ¿En qué parte del país? Estaba orando, se me abrió la oportunidad de un pastorado en Cuernavaca, me invitaban a San Isidro, a California a venirme, me quería ir a Tijuana, pero como dice la Biblia, mis pensamientos no son sus pensamientos, así como es tan alto el cielo y la tierra, son los pensamientos del Señor distintos a los nuestros, ¿verdad? Y el Señor me llama a Sinaloa, ¿verdad? Y me llamó a la iglesia de Tacuchamón, ¿verdad? Cuando yo llegué, el Señor me concedió, me ha concedido ver esta iglesia crecer desde 70 hermanos bautizados y 15 visitas hasta 380 bautizados y 250 y 300 visitas cada semana en los grupos de amistad. Llegué hace 12 años.
Y sabe una cosa, cuando alguien Dios lo llama, tiene que dejar algo, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Cuando el Señor me llamó, yo estaba terminando mi carrera profesional. Dios me concedió estudiar la carrera de ingeniería industrial. Ya estaba trabajando, tenía muy buen trabajo, estaba bien establecido, pero yo tenía un llamamiento, tenía un fuego en mi corazón que era más grande que el amor a mi carrera, ¿verdad? Y una tarde que yo fui a predicar a Tacuichamona, en el altar, yo le entregué al Señor dos cosas que para mí eran importantes. Señor, te entrego mi trabajo, porque siento que tú me llamas al ministerio a dedicarme a predicar tu palabra por el resto de mi vida. Y otro asunto yo se lo entregué al Señor. Hermano, los primeros meses de estar trabajando en Sinaloa, llegué sin trabajo, ¿verdad? Yo tenía ya mi oficina, yo dirigía un departamento en la empresa donde estaba, tenía muchos trabajadores a mi cargo, y me estaba yendo muy bien. Cuando llego a Sinaloa, ahí tomé un trabajo, me dieron el trabajo de gerente de producción en una empresa, pero cuando me dieron el trabajo, el Señor me habló y me dijo: esto no es lo que yo tengo para ti. Dije: la sangre de Cristo. Y estábamos por casarnos, mi esposa y yo, y vimos como si las alitas de la boda se fueran. Dije: mira, te vas a tener que esperar hasta mejor momento, ¿verdad? Entonces dije: ¿cómo que este no es el trabajo que me tienes? Y hermano, fue un trato de Dios muy especial. Dios me llamó de una manera tan contundente que yo había crecido en la ciudad, y el Señor me llevó a trabajar en los pueblos, lugares polvorientos, lugares humildes, lugares pobres, lugares donde no todos quieren ir, lugares donde el carro se te ensucia, lugares donde los pies se te ensucian, lugar de gente humilde y hermosa que también necesita la salvación de su alma. Y me decían muchas personas: mira, pero ¿para qué te vas a Tacuichamona? Tú eres un hombre que te preparaste, tú deberías estar en una ciudad, tú deberías estar en un lugar más grande. ¿Qué estás haciendo ahí? Y luego, como el pastor era un hombre de Dios que creía en los milagros, en las sanidades, en las maravillas, en los dones del Espíritu, y te fuiste a congregar con un hombre que no está bien. Pues sí, no estaba bien, estaba en otra dimensión de fe. Levantaba paralíticos, oraba por los enfermos de cáncer, con un golpe le pegaba en el estómago a alguien y sanaba de su enfermedad. Pues sí que era un hombre raro. Paz de Cristo. El último culto, cuando yo estuve ahí con él, antes de que él falleciera, estaba el Espíritu Santo derramándose en la iglesia tan poderosamente, y yo estaba sentado ahí donde estaba el hermano Enrique, y cuando el poder de Dios empezó a descender, me habla y me dice: fíjate bien lo que voy a hacer. Y me dijo: y aprende. Y me dijo: y atrévete. Y se baja corriendo en medio del mover del Señor, y en la fila de adelante estaba una visita que llevaba un brazo quebrado con yeso, ¿verdad? Y cuando en eso llega, le agarra el brazo a la señora, le pega un golpe en el brazo, y yo dije: ya, lo van a llevar a la casa. Y entonces se le quiebra, se le creyendo que en dos partes se le van a hacer tres partes. Dije: la sangre de Cristo. Y sabe una cosa, la señora en el mismo momento se quita el yeso y su brazo estaba completamente sano. Y va el aplauso de ese más fuerte. Y sabe algo, yo luchaba con el seguir el llamado del Señor, y llegó un momento en que empecé a pasar dificultades financieras, de tener mi oficina, de trabajar como ingeniero. Me empecé a dedicar a ser tamalero. Vendía tamales en mi carro con una bocina, y con tamales me casé. Y sabe una cosa, le hice una boda a mi esposa más bonita que si yo estaba trabajando donde estaba trabajando. Después el Señor me dio otro negocio de venta de ropa, y el Señor me decía: sigue haciendo lo que estás haciendo. Y yo: tamales. Y el Señor me decía: sigue haciendo lo que estás haciendo. Tamales. Y hermano, desde ese momento, hermano, yo estoy traumado con los tamales. A mí me gustan los tamales, pero cuando me los sirven, la sangre de Jesús, eso lo reprende. Porque a mí y hermanos,
el Señor me dijo, sigue haciendo lo que estás haciendo y va a llegar un momento en que vas a conocer a alguien que te va a decir cómo hacer un negocio y yo ahí te voy a bendecir. Le dije, sigue haciendo lo que estás haciendo y vas a conocer a alguien. Y todo el que conocía le sonreía, decía a él, pero no era. Pasaron algún tiempo hasta que conocí al hermano, o ya lo conocía, pero empecé a platicar con hermano Elías Páez de negocios, me invitó a trabajar, me financió, comencé en mi negocio, hermano, y Dios me empezó a bendecir de una manera muy especial. Y empecé a ver la mano del Señor. ¿Sabes una cosa? Cuando Dios te llama, cuando Dios te dice sus planes para tu vida, puedes encontrar cosas que no son lógicas, puedes encontrar cosas que son muy difíciles o que no tienen una coherencia, pero yo quiero decirte que Dios es perfecto. El Señor no está improvisando, el Señor sabe lo que está haciendo y si te llamó, te va a bendecir. Dije que si te llamó, te va a bendecir. O sea que cuando el Señor llama a alguien, lo bendice. Yo no creo en un Dios que cuando te llama es para dejarte escaso, para dejarte afligido. Hermano, ¿cómo estás? Estoy aquí, hermano, batallando, no más. Es que estoy haciendo la voluntad del Señor. Mi Dios no es así. Mi Dios cuando te llama, mi Dios cuando te invita a participar en su obra, la cual es un privilegio, te bendice. Habrá alguien que entienda lo que estoy diciendo. Cuando alguien es llamado de parte del Señor, se enfrenta a sus problemas, se enfrenta a sus defectos y se enfrenta a sus pretextos, se enfrenta a sus temores. Abraham tenía problemas. El Señor lo llamó a ser una gran nación, pero su mujer era estéril, ¿verdad? Y aparte de todo, ya eran viejos. Moisés sí tenía problemas porque él tenía complejo de inferioridad. El Señor lo llamó a libertar a Israel de Egipto y él decía, Señor, ¿quién soy yo? Moisés decía, no me van a creer, no me oirán, no ha hablado Dios por ti. Moisés decía que no sabía hablar en público, decía, no he sido un hombre de fácil palabra y soy torpe de lengua. Pero hermanos, cuando tú tienes un problema para responder al llamamiento del Señor, yo quiero decirte que Dios ya tiene la solución. Cuando tú tienes un pretexto, Dios ya tiene cómo actuar para poder desarmarte de ese pretexto. El Señor le responde a Moisés y le dijo, ¿quién le dio la boca al hombre? O sea, si eres tartamudo, si eres torpe para hablar, estás delante del Todopoderoso, el cual le dio la boca al hombre. Mire, mi abuela era una mujer que no sabía leer y no sabía escribir, y aparte estaba sola, pero era conocedora de la palabra del Señor. Se sabía la Biblia, evangelizaba. Paz de Cristo, ganó familias enteras, se encauzó a mi papá en el ministerio pastoral. Y sabe una cosa, porque una mujer que aunque tenía defectos, problemas, pretextos y temores, era una mujer que le había rendido a Dios lo que le estorbaba. Así como estoy, no sé mucho, no sé leer, aparte estoy sorda, pero yo soy obediente y quiero predicar tu palabra y tú te vas a encargar de bendecirla. Tú te vas a encargar de darme lo que necesito. Y sabe algo, Isaías se sentía indigno. Dijo, soy hombre inmundo de labios, vivía entre gente con una condición igual, habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Pero como el Señor sabía que estaba en un pueblo de labios inmundos, el Señor manda a alguien y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios, es quitado tu culpa y limpio tu pecado. ¿Qué es para el Señor santificar a alguien para mandarlo a predicar? Hace tiempo, hace unos meses estaba escuchando el testimonio de un pastor de Reynosa, y dicen que este pastor en su congregación tenía un niño pequeño, y de repente llega un predicador y predica, y este niño está atento y empieza a ministrar, y este niño está atento. Le llama la atención al predicador ese niño con una chispa, con algo diferente, y le dice, hijo, ¿quién eres tú y quién es tu papá? Y le dice el niño, mire, yo soy fulano de tal y mi papá es un pastor.
Y el predicador se impacta por la contestación tan segura que le dio este niño. Y le pregunta al pastor: oye, pastor, ¿es cierto que el papá de este niño es pastor? No, hombre, ese es el borracho que está tirado allá en la esquina sin camisa, todo tirado. Entonces le llama el pastor de la iglesia al niño y le dice: hijo, ¿qué está pasando? Mira, estás viniendo a la iglesia, pero yo te he enseñado que no digas mentiras. ¿Por qué le dijiste que tu papá era pastor? Pastor, yo no le estoy diciendo una mentira. Usted me enseñó que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y yo creo que mi padre va a ser un pastor. Yo creo que mi padre va a ser un predicador. Y tú puedes decir: hermano, que yo soy el más imperfecto. Hermano, yo he pecado, he hecho esto, he hecho lo otro. Yo quiero decirte que Dios tiene poder para santificarte, poder carbón encendido en tu lado y poder predicar la palabra del Señor. La generación donde yo crecí, en la primera iglesia apostólica de Torreón, fue una generación que en sus primeros años cometió muchos errores. Hubo muchos pecados, muchos se desviaron, muchos tomaron caminos incorrectos, y después de mucho tiempo los dejé de ver. Pero ahora, a través de la tecnología, me los he vuelto a encontrar en Facebook, y le doy la gloria y la honra al Señor, que todos aquellos que yo dije están para llorar, ahora son siervos del Señor y predican la palabra de Dios en diferentes partes de Estados Unidos y de México. Den un aplauso a la gloria del Señor. Jeremías no se sentía capaz de comunicarse correctamente. Le dijo al Señor: Señor, yo respondería al llamado, pero no sé hablar. Señor, yo iría a predicarle a las naciones, pero no soy elocuente. Y aparte le dijo: Señor, soy muy joven. En la versión antigua, Jeremías le dice: soy un niño. En otras palabras, dirían en Sinaloa: estás muy plebe, estoy muy plebe, no puedo predicar. Déjame que haga mi carrera, déjame que haga esto, déjame que haga lo otro. Pero, Señor, quizá después. Pero, hermano, el Señor no le importó si sabía o no sabía hablar Jeremías. No le importó si estaba joven o viejo. Simplemente Dios sabía que tenía un plan para Jeremías. Y cuando alguien responde y capta el plan del Señor, no importa cómo venga, no importa quién sea ni cómo sea, por la simple fe de obedecer el llamado del Señor, Dios se encarga de ponerle lo que le hace falta y capacitarlo con lo que necesita. El Señor pone sabiduría, el Señor pone unción, el Señor pone dones, el Señor pone gracia, el Señor derrama su espíritu, el Señor pone hombres y mujeres claves que lo rodeen para responder al llamamiento de Dios. Y créanme una cosa: cuando alguien responde al llamamiento de Dios, Dios hace cosas grandes y poderosas a través de esta vida. A pesar de los obstáculos, defectos, temores, pretextos y problemas de estos 4 hombres de Dios, decidieron decir sí al llamamiento del Señor. Abraham obedeció por fe al llamamiento. Naciones y reinos salieron de él. La nación de Israel y todos los pueblos árabes descienden de Abraham. Moisés fue el que puso más pretextos para responder al llamado, pero obedeció. Y sabe una cosa: fue el más grande profeta del Antiguo Testamento, y ahora es tipo y figura del libertador, que es Cristo Jesús. Escribió 5 libros de la Biblia, y ningún profeta como Moisés. Isaías es considerado en el grupo de los profetas mayores por la trascendencia de su ministerio, y le dijo al Señor cuando lo llamó: Señor, está bien, soy inmundo de labios, ya tocaste mi boca, estoy listo, envíame. Si quieres que yo vaya, aquí estoy, envíame a mí. Jeremías obedeció al llamado de Dios y fue usado para profetizar y hacer temblar naciones y reinos, y es considerado entre los profetas mayores, y escribió 2 libros de la Biblia. Quiero decirte, querido hermano, que aunque tú no lo creas, que aunque tú te sientas muy insignificante, o quizás te sientes muy ocupado, o quizás tienes muchos proyectos o tienes muchos planes, el Señor te está llamando y tiene un lugar para ti en el trabajo de la iglesia, en la obra del Señor. Dios ha puesto un siervo, un pastor en este lugar,
que necesita la ayuda de toda la congregación. La iglesia somos un cuerpo, y un cuerpo tiene órganos, y cada órgano debe hacer su función. La cabeza no es la que hace todo, ¿verdad? Dios puso un pastor, pero para dirigir, para administrar, para alimentar, para corregir, para instruir. Pero Dios necesita un cuerpo. Dije que Dios necesita un cuerpo. Dios necesita su iglesia. Y es tiempo de que la iglesia deje de estar paralítica. Y es tiempo de que la iglesia deje de estar inmóvil. La iglesia tiene que estar en movimiento. Pero tú tienes que captar el lugar donde Dios te quiere. Dije que Dios te quiere que captes el lugar donde te quiere. Dice la Biblia que hay que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Cuando somos renovados de nuestro entendimiento, dice la Biblia que podemos entender la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y es perfecta. Te voy a decir lo siguiente: no vas a encontrar mayor gozo, no vas a encontrar mayor prosperidad, no vas a encontrar mayor bendición que en el llamamiento del Señor. ¿Sabes por qué? Porque Dios es perfecto. Y si Dios te llama, es porque tiene un plan. Y si tiene un plan, dile al que está a tu lado, es el mejor plan. Dígale al que está a su lado, ese es el mejor plan de Dios para tu vida. ¿Qué hay que hacer, iglesia? Hay que buscar a Dios diligentemente. Y hay que discernir el llamado del Señor, dónde me quiere el Señor. La pregunta, el problema no es discernir, porque Dios, cuando tiene planes para tu vida, de una u otra manera te hace entender. Escucha lo que estoy diciendo. Cuando Dios tiene planes para tu vida, con que te pongas a orar te hace entender. Con que te sientes ahí, viene alguien y te da una palabra de Dios, y quizás no sea una palabra profética, rema, pero es una palabra logos que está escrita en la Biblia y viene de Dios también. O llega alguien con una palabra rema y también Dios te sacude con una profecía. Yo no sé, cuando Dios tiene algo contigo, te va a hacer saber, hasta que va a hacer que los perdidos te digan, hasta va a hacer que los pecadores te hagan entender. Supe de un predicador que cuando Dios lo llamó, él eludía el llamado, y dice que se empezó un día, se levantó de orar y salió por la calle, y antes de tomar el autobús, dice que un desconocido que no era ni cristiano le dijo: ¿qué haces aquí? Tienes que estar predicando. Y yo creo que ese hombre, que cuando habló, no supo ni lo que dijo. Dios tomó su boca. Oiga, se hizo hablar a un asno. ¿Por qué no de agarrar a alguien que ha sido la cumbre de su creación, un hombre, y le pone su palabra? Y hermano, se sube al autobús y le dice: ¿qué haces aquí? Tienes que estar predicando. Y llega al trabajo y se encuentra a una compañera y le dice: ¿qué haces aquí? Tienes que estar predicando. Y dijo: Señor, ya son 3 veces, Dios les bendiga, me voy a predicar la palabra del Señor. Yo lo llamó para el pastoral, yo lo llamó para el ministerio. Cuando Dios tiene algo contigo, te lo hace entender a través de tu pastor, a través de tu pastora. Simplemente hoy lees la Biblia y te habla, doblas tus rodillas y sientes. ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿Sabe usted de lo que estoy hablando, verdad? Pero la pregunta, lo difícil, hermano, no es saber cuál es tu llamado, sino lo difícil es obedecer al llamado. Y para eso se requiere fe. Cuando mi cuñado era un adolescente, por el Espíritu de Dios siempre supo que quien iba a ser el próximo pastor de esa iglesia iba a ser un joven. Y cuando llegué yo, supo que era yo. Pero mi pregunta es esta: ¿a cuántos mejores que yo el Señor habrá llamado a ese pastor? ¿A cuántos mejores que yo el Señor lo llamó por mí? ¿A cuántos mejores que yo el Señor lo llamó para estar aquí esta tarde? Pero ¿sabes una cosa? Yo no sé cuántos antes que yo le dijeron no a Dios.
Pero una cosa sí sé, es que yo le dije que sí al Señor, y es la vida más hermosa, más gloriosa. Póngase de pie, por favor. Yo sé que Dios ha estado trabajando en esta iglesia. Yo honro el trabajo del pastor Mayoral y de la hermana Ruth. Son hombres de Dios, han trabajado mucho, tienen mucha experiencia. Me impacta el amor y la sencillez que tienen para la iglesia, como aman a los hermanos. Los he visto unos cuantos días y se les siento algo. Me hacen recordar el trabajo que hicieron también mis papás. Pero yo le quiero decir, ellos no pueden hacer el trabajo solos. Dios te está llamando a ti para que te unas al trabajo de la iglesia y que esta iglesia empiece a marchar imponente como ejército de hombres, y que la gloria de Dios sea vista aquí en esta ciudad, que las casas, que en los lugares se sepa que algo está pasando en esta iglesia, porque Dios tiene esta iglesia en su mirada. Dios tiene esta iglesia entre sus planes. Tú que pensabas que eras anónimo delante del Señor, Dios te conoce, Dios sabe cuál es su corazón y Dios sabe cuál es tu llamamiento. Pero la pregunta es, ¿qué le vas a responder al Señor que te está llamando a hacer algo en la iglesia? Bien fácil, le voy a decir algo. Cuando tú ves una necesidad en la iglesia y vas corriendo y le dices al pastor, pastor, está esa necesidad, no le eches la carga. Si tú ves la necesidad, es porque Dios te está mandando a ti hacerlo. No sé si me entendieron. O sea que muchas veces Dios hace que se abran tus ojos a necesidades en la iglesia para aliviarle la carga al siervo del Señor, para que no te cuelgues de sus brazos, sino para que haya alguien al lado del pastor que le levante sus brazos y le diga, pastor, aquí estoy contigo, no estás solo, yo voy a hacer el trabajo, te voy a apoyar, vamos a abrir grupos de amistad, vamos a trabajar en oración, en ministerios, que la iglesia funcione como el cuerpo de Cristo. Y yo quiero abrir este altar, pero quiero orar por el pastor Mayoral y nuestra hermana. Quiero orar con mucho respeto por estos hombres de Dios, ante el cual, si yo tuviera sombrero, me quito el sombrero. Hermana, no pasa esta lugar, por favor. Tome la mano de su esposo, por favor. Dios no es injusto, hermanos. Todos esos años que han trabajado, esas congregaciones donde han servido, esas congregaciones donde han tenido éxitos, donde han tenido luchas, donde han tenido tribulaciones, el Señor tiene todo anotado. Él toma en cuenta. Dios no es injusto, los hombres sí. Pero esta tarde yo quiero invitar a todos aquellos que están sintiendo el llamado de Dios para hacer algo diferente aquí en la iglesia, servir a Dios en un ministerio nuevo, porque el Espíritu de Dios te está llamando. No se equivocó contigo. Si estás aquí es porque Dios te va a poner algo aquí en la iglesia, hacer algo especial en la iglesia. Yo he pedido que pasen corriendo aquellos hombres, aquellas mujeres que están sintiendo el llamado para respaldar y fortalecer el ministerio pastoral. Véngase en su lugar. No estés pensando en tus problemas. Para Dios no son problemas sus problemas. No estés pensando en tus temores. Para Dios esos temores no son nada, porque Él es el Todopoderoso. No estés pensando en aquello que te impide. Yo quiero decirte que el que le cree a Dios, todo le es posible. Voy a pedir, pásale, no te quedes en tu lugar. Ahora yo le voy a pedir que le tome la mano al que está a su lado. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Tómale la mano a alguien. Yo sé que el Espíritu de Dios ha estado trabajando y que en las oraciones algo Dios está haciendo nuevo en la iglesia. Así que tómale la mano al que está a tu lado y levántalas al cielo y dile, Señor, si necesitas a alguien para esta iglesia, aquí estoy yo. Si necesitas a alguien para esta iglesia, aquí estoy.
Alabanza a la canta. Así que en el nombre de Jesucristo, que se oiga ese clamor en las lenguas del Espíritu. Esta palabra que estoy dando es una confirmación para alguien que ha estado orando. Esta palabra que estoy dando es una confirmación para alguien que le estaba diciendo al Señor: Señor, yo quiero ir un nivel más allá. Yo quiero ir más allá. Tienes el Espíritu Santo y te está invitando a trabajar. Oh,